Empezamos una nueva semana, en este caso semana inhábil, donde no habrá pleno, pero que hemos, la Junta de Portavoces, establecido el orden del día del pleno de la semana que viene. Tengo que decir que las mujeres nunca habían estado tan desprotegidas en España como desde que gobierna Pedro Sánchez. Me parece que mentira que después del gran fiasco de la mal llamada ley de solo sí es sí, que dejó en la calle y que benefició a miles de violadores y agresores sexuales de todo tipo, después de ese gran fracaso, de ese gran horror, pues ahora lo que vemos es que el gobierno además quiso ahorrarse un dinero y compró pulseras de mala calidad para tener controlados a las personas que tenían unas órdenes de alejamiento de determinadas personas, de determinadas mujeres, y que esto ha puesto en riesgo a las mujeres nuevamente, y que esto ha permitido que la Fiscalía no pudiera acusar a estas personas de haber violado las medidas que tenían fijadas por la justicia. Así que un gobierno que está desprotegiendo a las mujeres, un falso feminismo, como hemos dicho en muchas ocasiones. No hemos visto a las feministas de esta asamblea denunciar este nuevo fracaso del gobierno de Pedro Sánchez con las mujeres. Un falso feminismo que solo busca la confrontación política y que no busca realmente proteger a la mujer. Creo que es importante que esto se investigue, que se llegue hasta el final, que se depuren las responsabilidades correspondientes por este nuevo fracaso del gobierno de Pedro Sánchez. Por otra parte, en el pasado pleno del jueves pasado, Más Madrid y el Partido Socialista tuvieron la oportunidad de posicionarse una vez más del lado de los madrileños y no del lado de Pedro Sánchez, con el tema de la financiación de la Comunidad de Madrid, de la financiación autonómica. Nosotros llevamos una iniciativa para pedir que la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica se hiciera de forma multilateral en los foros oportunos. Pedíamos que cualquier intento de privilegiar a Cataluña con un modelo singular debía ser rechazado. Pedimos explicaciones sobre en qué beneficiaba la quita de la deuda, la falsa quita de la deuda a Madrid. Que queríamos tener en cuenta la especificidad de Madrid también en este modelo, y el PSOE votó en contra. Lo curioso de esta iniciativa es que esta iniciativa, en los mismos términos, fue una iniciativa que presentó el Partido Socialista de Asturias en su Parlamento y fue aprobada por el Parlamento asturiano. Es decir, el PSOE de Asturias eligió a los asturianos frente a Pedro Sánchez y llevó una iniciativa para pedir una financiación que fuera justa para Asturias y que no se le privilegiase a Cataluña frente a Asturias. Y lo que tenemos en Madrid es que en lugar de elegir a los madrileños, la izquierda aquí elige a Pedro Sánchez. Así que el PSOE de Madrid, que ha tenido una nueva oportunidad para hacer lo que los madrileños le pidieron, que es defender sus intereses, pues ha hecho lo contrario una vez más. Y ya van 5 portavoces desde que Ayuso es presidenta, que se ponen del lado del gobierno en lugar de los madrileños. Ellos sabrán en qué están. Por otra parte, hemos visto en la noticia que hablaba la presidenta esta mañana que la economía madrileña pues, está fuerte, ha crecido un 2,9% en el último año, por encima de la media nacional, con lo cual Madrid sigue siendo ese motor económico, ya es el principal motor económico de España, el que lidera el PIB en nuestro país. Y Pedro Sánchez sigue atacando a la región, es decir, Madrid crece a pesar de los ataques constantes de Pedro Sánchez, lo hemos dicho muchas veces, ataques con el agua, con la energía, con la economía, con la fiscalidad, con la financiación, y el último ataque, pues el tema de las subvenciones, reteniendo subvenciones por un importe de 2,5 millones de euros destinados a los madrileños como represalia de este gobierno por reclamar una deuda del Estado contraída con el SERMAS. Así que con todo este panorama, pues Madrid sigue creciendo porque el gobierno regional sigue haciendo el trabajo y los madrileños, con su esfuerzo, siguen levantando esta región. Y nada más, quedo a su disposición. Sí, buenos días. Quería preguntarle si han podido leer ustedes la iniciativa que ha presentado el Partido Socialista. Nos ha dicho que había cursado entre los portavoces una declaración institucional sobre Palestina. Me gustaría saber si la ha podido leer y si sabe por dónde, qué van a hacer ustedes finalmente sobre esta declaración. Y después otro asunto. Más Madrid pide que se atienda a los niños gazatíes que vienen a España, pide que lo hagan los hospitales madrileños, pero hace unos días la presidenta nos daba unos datos de más de 2.000 niños atendidos. ¿Qué datos tiene usted sobre atención de niños gazatíes aquí?
Bueno, pues sobre la primera de las cuestiones hemos leído la propuesta de declaración institucional. La izquierda se refiere al conflicto en términos con lo que no estamos de acuerdo, como es conocido en esta Asamblea, y por lo tanto no estamos de acuerdo con esa declaración. Aunque creemos muy importante que se siga insistiendo en reclamar a Hamás la liberación de los rehenes. Creemos que es muy importante que se atienda a la crisis humanitaria que deriva de este conflicto, pero desde luego no estamos de acuerdo con los términos en los que lo plantea el Partido Socialista. Y sobre la atención a los gazatíes en la Comunidad de Madrid, pues lo decía la presidenta, casi 3.000 personas atendidas, 383 en urgencias, 60 niños acogidos en los colegios, 90 personas como demandantes de empleo, 304 en distintos servicios para la búsqueda de puesto de trabajo. Es decir, aquí en Madrid se atiende a todo el mundo. Aquí no se distingue a nadie por raza, por religión, por sexo ni por ningún otro motivo. Madrid es una región abierta, acogedora, siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo, al menos mientras el Partido Popular esté al frente del gobierno. Aquí la señora Bergerot, de forma absolutamente irresponsable, ha acusado a la presidenta de racismo institucional sin absolutamente ninguna razón. Aquí se atiende siempre a todas las personas que lo necesitan. Otra cosa es que la señora Bergerot pues le gustaría que atendiésemos de otra manera, o que no atendiésemos a determinadas personas, o que hiciéramos algo que está fuera de nuestras competencias. Pero mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid, Madrid va a seguir siendo esta región abierta y que atienda a todo el mundo. Hola, portavoz, buenos días. Buenos días. Respecto a los datos de crecimiento que ha anunciado hoy la presidenta, ustedes a menudo critican las formas y usos de Moncloa, hablan de prácticas incluso de república bananera o república bolivariana, pero lo cierto es que cuando se anuncian los datos, por ejemplo, de crecimiento a nivel nacional, lo hace una agencia, lo hace el INE, con un calendario de publicación normalizado, un día y una hora predeterminadas, hay una revisión constante de esas cifras. Hace nada se han revisado los datos de crecimiento de años posteriores. En cambio, con la Comunidad de Madrid vemos siempre que ese anuncio se hace por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, se politiza esos datos de crecimiento. Me gustaría saber si no creen que sería más recomendable para la credibilidad de esos datos que se anunciaran de otra manera, que no fuera la presidenta la que anunciara los datos de crecimiento, que luego además suelen contrastar con los que ofrece el INE de contabilidad regional, que son anuales. En segundo lugar, me gustaría saber por qué han vetado una pregunta del Partido Socialista en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Lo ha denunciado la portavoz socialista, Mar Espinar. Dice que esa pregunta había pasado el filtro de las 2 mesas y que a última hora, el viernes, hubo una junta de portavoces express. Dice que sin cumplir los plazos que fija el reglamento, y que se tumbó esa pregunta. Me gustaría saber por qué motivo. Me gustaría también preguntarle por la situación de la vicepresidenta de la Asamblea, por Anna Millán. El viernes se prorrogó esa investigación que pesa sobre ella. Me gustaría saber qué les parece, en primer lugar, esa ampliación del plazo de investigación, y si creen que es compatible que continúe este procedimiento judicial o esta investigación sobre ella, y ella siga ejerciendo como vicepresidenta de la Cámara. Y en último lugar, y perdón el abuso, le quería preguntar también por el balance de las becas comedor en el curso 24-25. Un tercio de los solicitantes se quedaron finalmente sin esa ayuda. Me gustaría saber si creen que es suficiente la cobertura que da esta ayuda a las familias con necesidades en la Comunidad de Madrid. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Empezando por el orden de sus preguntas sobre los datos de crecimiento, pues los anuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Anuncia datos de crecimiento de la región de Madrid. No entiendo dónde está la politización del asunto. Si el presidente del gobierno anunciase los datos en una comparecencia en Moncloa, estoy seguro de que la cadena SER pues lo anunciaría con toda la naturalidad. El presidente del gobierno está dando datos de crecimiento del país. Lo que me parece sí complicado para Madrid es que estamos en una región que depende, como todas las regiones, de la financiación del Estado, y estamos en un momento en el que no existen presupuestos generales del Estado, no existieron en esta legislatura, no se ha aprobado ningún presupuesto en esta legislatura, y por lo tanto es complicado poder hacer las cuentas. También nos está costando, entiendo que está costando al gobierno regional hacer las cuentas y los presupuestos para el siguiente año, sabiendo que no hay presupuestos generales del Estado. Los datos los anuncia la presidenta, entiendo los avanza la presidenta, y luego, pues como en muchas ocasiones, pues es la consejera de Economía y Hacienda la que desgrana esos datos en el momento oportuno con todo el detalle.
Sobre el tema de vigilancia de las contrataciones, creo que la pregunta que se había planteado era una pregunta que excedía en las competencias de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, pues estaba por encima de esas competencias, no correspondía esa pregunta a las cuestiones que se debaten en esta comisión, de acuerdo con una resolución de la mesa que acotaba las competencias de esta comisión de vigilancia de las contrataciones y que explicaba cuál era la labor de esta comisión, y por tanto esa pregunta se entendía que no debía haber pasado el filtro de la mesa. Creo que se ha pedido una reconsideración por parte del Gobierno, entiendo que se tendrá que resolver. En cualquier caso, si el presidente en un momento dado entiende que hay una iniciativa que llega a la mesa y que no cumple con las condiciones de ser incorporada al orden del día, pues entiendo que puede reunir a la mesa y corregir el error. Esta pregunta nunca debió estar en el orden del día, entre otras cosas porque se hace una pregunta al Gobierno sobre cuestiones de otras legislaturas. Y como sabemos aquí, lo hemos hablado muchas veces, el Gobierno actual no responde por las actuaciones de gobiernos pasados. Y aquí se estaba hablando de 2007, de hace casi 20 años. Así que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso actual, 2025, pues no tiene que responder cuestiones de 2007. Es una cosa de sentido común. Este Gobierno responde ante este Parlamento de su acción de gobierno y no de gobiernos pasados. Sobre Ana Millán, pues yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Se prorroga una investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya dijo que no había absolutamente nada. La juez que está investigando no ha encontrado nada. Cuando elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia se la tuvo que devolver para decirle todo lo que describe aquí, no hay nada que sea delictivo y por lo tanto o usted me presenta otra cosa o cierre usted esta causa. La jueza ha decidido, en lugar de cerrar la causa, seguir investigando, pues que siga investigando. A mí me parece fenomenal, confiamos en la justicia. Si encuentra algún indicio que no ha encontrado en todos los años que lleva investigando, si algún indicio de alguna actuación delictiva, pues que lo vuelva a elevar al Tribunal Superior de Justicia para que pueda evaluarlo. Mientras no lo haya encontrado, mientras no ocurra absolutamente nada, no hay ningún cambio en la situación de Ana Millán, que seguimos confiando absolutamente en que su labor ha sido siempre ejemplar. Y sobre el último de los asuntos, me preguntaba sobre las becas comedor. Pues las becas comedor se conceden a todas las personas que cumplen con los requisitos y por lo tanto que haya muchos solicitantes que se quedan sin beca no quiere decir que haya personas que tengan derecho a la beca que se queden sin ella. Hay hasta ahora 119.000 beneficiarios, 16.000 más que el curso pasado a estas alturas, en septiembre, y ahora se abre el plazo para hacer los recursos de esas personas que hayan solicitado y que se les haya denegado. Con lo cual, al final de la segunda convocatoria, pues se verá cuál es el número final de beneficiarios. El año pasado fueron 127.000. Así que entendemos que si ya estamos en cifras superiores a las del año pasado, pues estamos aumentando la protección a las personas que reciben estas becas. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer dos preguntas. La primera, volviendo al tema de los datos de crecimiento económico, quería saber cómo valora las reacciones de la oposición. Más o menos los tres grupos han venido a coincidir en que, si bien esos datos pueden ser buenos, no descienden al día a día de los madrileños. Resumo muy ampliamente las tres posturas, pero bueno, más o menos eran esas. Y también le quería preguntar respecto a la reunión de los grupos con la presidenta de este viernes. No sé si tienen previsto entre el grupo y el Gobierno alguna oferta de medidas a los diferentes grupos o, en todo caso, qué expectativas tiene usted de cara a ese encuentro. Gracias. Bien, pues sobre la valoración de los datos, no espero yo que la oposición celebre que a Madrid le vaya bien, no espero yo que la oposición celebre que a Madrid le vaya mejor que a la media española, que sea líder en creación de empleo, de empresas, de atracción de inversión extranjera, que las cosas vayan bien en Madrid. Pues la oposición que lo celebre pues sería raro, porque lo que vemos aquí es una oposición al choque, al cuerpo a cuerpo, y que no celebra ninguna noticia buena que ocurra en Madrid. Así que no me sorprende que creciendo Madrid por encima de la media española, pues sea una noticia que le busquen la vuelta negativa, ¿no? Así que, bueno, no valoro mucho más que su reacción, que no están con Madrid, sino con la defensa numantina al gobierno de Sánchez. Sobre la reunión de los portavoces, bueno, lo que espero nosotros
como saben, tenemos un papel distinto. Nosotros haremos una reunión de coordinación con el Gobierno, donde podremos hablar de propuestas, del calendario legislativo, de cosas que tenemos que hacer. Lo que espero de la oposición es que ellos sí traigan propuestas distintas. Nosotros tenemos nuestro programa electoral, espero que la oposición traiga propuestas distintas que puedan ser de utilidad para los madrileños. En otras ocasiones no ha sido así. A veces han propuesto alguna cosa y otras veces han venido a confrontar con la presidenta, a reunirse, a bajar a hacer unas declaraciones incendiarias sobre cualquier cosa que se les ocurra, que sea noticia del día, y no a colaborar en esas reuniones que tendrían que tiene la generosidad la presidenta de hacer al inicio de cada periodo de sesiones, que son momentos donde podría darse en un clima de cooperación, pues podría darse esa situación para que se pudieran plantear iniciativas que sean compatibles con nuestra política, pero que sean complementarias y que puedan ayudar a la mejora del día a día de los madrileños. Bueno, ojalá vengan con esas propuestas. Voy a decir, no creo que sea así, pero me lo voy a ahorrar y voy a dejarlo en espero que sea así. Buenos días, portavoz. Manuela Berguerot ha hablado de un boicot a los niños palestinos que por parte del gobierno de la presidenta Ayuso, y ha hablado de una comparativa respecto a los niños ucranianos. Le quería preguntar si ha habido un trato distinto a las personas, a las 2.900 personas que se han atendido procedentes de Gaza respecto a las que vinieron de Ucrania por motivos de la guerra. Gracias. He visto que usted le ha preguntado si no hubiera habido ese supuesto boicot, cuántas personas se habría atendido, y he visto que la señora Bergerot no ha respondido, no tiene una cifra alternativa, no ha dicho en qué se concreta ese boicot, no ha dicho si ha habido alguna persona a la que no se haya atendido. Así que yo entiendo que es una denuncia que hace la señora Bergerot carente absolutamente de base y de sentido, porque si tuviera algo, pues lo habría dicho, ¿no? Aquí se atiende a todo el mundo exactamente igual, de la misma manera que se atendió a los refugiados que vienen de Ucrania, a las personas que llegan de Gaza o de cualquier otro lugar del mundo y necesitan ayuda, pues aquí se les ayuda, que por eso estamos en Madrid. Buenos días, portavoz. Sobre el tema de las pulseras, con el que ha empezado su intervención, quería saber si el PP tiene previsto llevarlo al Pleno en forma de iniciativa de algún tipo para que se pronuncien ahí los diferentes grupos. Sobre la declaración institucional que ha presentado el PSOE, ya nos ha dicho usted lo que defiende el Partido Popular y dice que no está de acuerdo en sus términos. No sé si el Grupo Popular está o tiene previsto presentar una declaración alternativa también o no van a hacer nada de eso. Y sobre la reunión de este viernes, hemos escuchado a todos los portavoces de la oposición que no van sin ninguna expectativa, y usted tampoco cree que vaya a servir de mucho esa reunión con la oposición. ¿Debería replantearse esa reunión que se tiene al inicio de los cursos con los portavoces parlamentarios? Porque los resultados son más bien inexistentes. Gracias. Pues empezando en el orden, sobre las pulseras, bueno, pues veremos si hacemos alguna iniciativa. Desde luego, lo que es indignante es que esto ocurra y que el feminismo hegemónico de la izquierda pues no esté poniendo el grito en el cielo, ¿no? Cuando se desprotege realmente a las mujeres no hacen nada, y cada vez que las personas se relacionan de una manera normal, siempre buscan la manera de condenar el comportamiento normal, ¿no? Lo ha dicho muchas veces la presidenta, criminalizan lo normal y normalizan el crimen. Pues aquí está pasando también lo mismo, ¿no? Cuando hay una desprotección de las mujeres, como ocurrió con la ley del solo sí es sí, pues el feminismo hegemónico de la izquierda, el falso feminismo, se defiende como gato panza arriba, negando la realidad, y con las pulseras estamos viendo lo mismo, ¿no? El dato llamativo es que la Fiscalía tenga que denunciar en un informe que ha habido personas que se han beneficiado del mal funcionamiento de estas pulseras para no ser condenadas o para no poder ser acusadas, ¿no? Este realmente es el problema, ¿no? Ya veremos si hacemos alguna iniciativa en la Asamblea o se lleva a nivel nacional. Sobre la declaración institucional, pues no creo que haya una posibilidad de llegar a un acuerdo, y creo que es un poco inútil, ¿no?, llevar una declaración institucional alternativa, porque a la izquierda aquí no le interesa Gaza. Gaza es una nueva cortina de humo para que no se esté hablando del gobierno de Pedro Sánchez, de su incapacidad, de su corrupción, de
de lo agotado que está este gobierno desde 2023 y cómo cada día que pasa y sigue en la Moncloa es un pequeño triunfo para Sánchez, que lo único que pretende es seguir un poquito más. Entonces esas cortinas de humo que se inventan les llevan a presentar iniciativas que saben que no van a tener éxito, para que sigamos hablando de ese conflicto, pero del conflicto político en la Asamblea por los términos o por quién es más o menos culpable, ¿no? Quieren que hablemos de esto en lugar de hablar del otro, y no vamos a contribuir demasiado a esa polémica. Y sobre replantearse las reuniones, yo creo que no. Yo creo que la presidenta hace muy bien en plantear estas iniciativas. Cada mes de septiembre y cada mes de enero o febrero llama a todos los portavoces porque tiene una voluntad genuina de que la oposición pueda colaborar y tiene una voluntad genuina de diálogo, por mucho que digan, ¿no? Esto es una cosa que Sánchez nunca hace. Y luego se les llena la boca de transparencia y de parlamentarismo, y es aquí, es en Madrid, donde la presidenta todos los años, 2 veces al año, reúne uno a uno a todos los portavoces para tener una reunión con ella, para hablar, para ver qué más se puede hacer, cómo colaborar. Que eso no termine sin ser útil depende de los portavoces que llegan allí con pocas ideas o con pocas ganas de llegar a acuerdos, ¿no? No tiene mucho sentido que un portavoz llegue ahí con una propuesta radicalmente opuesta al sentido, a la dirección del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, porque sabe que no va a ir a ninguna parte. Esas políticas completamente contrarias se dirimen en las urnas. No son para cuando las urnas se han pronunciado, han dado una mayoría absoluta a un proyecto que está en desarrollo, que lleva ya unos cuantos años, que los madrileños han validado esa dirección. Pues no está esas reuniones para cambiar radicalmente, para querer que Isabel Díaz Ayuso se convierta en una persona que va a subir radicalmente los impuestos. No tiene mucho sentido, pero si hay cosas que se pueden colaborar en el sentido en el que va el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues sería lógico que la oposición las plantease aquí. No queremos hacer a todos los de izquierdas liberales, ojalá, pero si pudieran colaborar con alguna cosa, pues sería muy interesante. No parece que sea así, pero ojalá lo siga siendo, y ojalá la presidenta siga llamándonos a todos con esa voluntad de que sirva.